Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas. La migración crece, el consumo de drogas se dispara, mientras la falta de agua y los apagones energéticos sumen al país en la oscuridad. La desesperación es palpable, y muchos se preguntan si hay esperanza de cambio. ¿Cómo llegó Cuba a este punto crítico? La mayoría de los países que enfrentan una crisis así irían al Fondo Monetario Internacional, ese banco donde casi todos los países del mundo ponen dinero, para pedir ayuda cuando la cosa se pone crítica. Pero Cuba tiene una relación complicada con el FMI desde los tiempos de Fidel, allá por los años 60. Él pidió un préstamo, lo pagó, pero no terminó bien la cosa. Se fajó con ellos y desde entonces Cuba no puede contar con ese fondo. Así que ahora, cuando hacen falta como 10.000 millones de dólares, el FMI ni el Banco Mundial son opciones para la isla. Nos quedamos fuera de esos rescates internacionales. La historia de esta crisis se remonta a 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder e implementó un sistema comunista que distanció a Cuba de Estados Unidos, su principal socio comercial en ese entonces. En lugar de eso, Cuba se alió con la Unión Soviética, quien les proporcionó grandes cantidades de petróleo. Esto permitió que Cuba desarrollara su sistema eléctrico basado en plantas que funcionan con petróleo, sin preocuparse por los costos de generación de electricidad. Sin embargo, esta dependencia de petróleo gratuito se volvió insostenible cuando la Unión Soviética colapsó en 1991. En años posteriores, Venezuela se convirtió en un aliado que también proporcionaba petróleo a Cuba. Pero en los últimos años, la crisis venezolana ha reducido drásticamente esta ayuda, y Cuba se ha visto obligada a comprar petróleo en el mercado internacional, algo sumamente costoso. Hoy, Cuba enfrenta apagones de hasta 14 horas diarias que afectan tanto a empresas como a residentes. Las consecuencias de esta crisis energética son devastadoras. La falta de electricidad afecta la productividad de los negocios y la calidad de vida de los cubanos. Durante el verano, cuando el calor es insoportable, estar sin electricidad significa no tener aire acondicionado, lo cual resulta en condiciones extremas para millones de personas. La solución más viable sería invertir en energía renovable, pero el gobierno cubano no tiene los recursos para realizar estas inversiones. Además, la falta de apoyo internacional agrava la situación. Estados Unidos mantiene sanciones, Rusia no puede ofrecer ayuda significativa, y China, aunque es un aliado, no ha hecho inversiones fuertes en la isla. Aparte de la electricidad, la escasez de agua es un problema creciente. Actualmente, más de 600.000 personas en Cuba carecen de un suministro adecuado de agua. Las fugas en las tuberías y la falta de combustible para bombear agua empeoran el problema. En La Habana y otras grandes ciudades, los residentes dependen de camiones cisterna que muchas veces no pueden cumplir con la demanda por la falta de combustible. La crisis del agua está relacionada con la crisis de electricidad, ya que sin energía no se puede bombear agua. La situación de los alimentos es igual de desalentadora. La producción de carne de res y de cerdo ha caído en más del 90% en los últimos años. Esta escasez de alimentos ha obligado a muchos cubanos a migrar, lo cual también ha afectado la estructura de la población. Entre 2022 y 2023, la población de Cuba cayó de 11 millones a poco más de 8,5 millones. Una crisis migratoria sin precedentes. El declive poblacional de Cuba es alarmante. La mayoría de los migrantes buscan llegar a Estados Unidos, pero también se dirigen a México, Brasil, Uruguay y otras partes de América Latina. La pirámide poblacional muestra una estructura envejecida, lo cual es un grave problema para el futuro del país. Con menos personas jóvenes entrando al mercado laboral, se recaudarán menos impuestos,
lo que dificultará aún más el sostenimiento de una población envejecida y de los jubilados. Esto crea una presión inmensa sobre el sistema y podría llevar a un colapso total si las condiciones no mejoran. La dolarización es otro tema polémico en Cuba. En un intento por atraer divisas, el gobierno ha comenzado a permitir el uso de dólares en ciertos sectores, especialmente en el turismo. Aunque oficialmente el peso cubano sigue siendo la moneda nacional, los cubanos prefieren usar el dólar en sus transacciones diarias, ya que la inflación y la devaluación del peso son un problema grave. Por otro lado, el sector privado ha crecido en los últimos años, especialmente desde 2021, cuando el gobierno permitió a las personas abrir sus propios negocios. Sin embargo, en un intento de controlar la economía, el gobierno ha comenzado a imponer restricciones y limitaciones al sector privado. Multas, arrestos y regulaciones han limitado el crecimiento de estas empresas, que en muchos casos han servido como una alternativa al sistema de racionamiento. Las decisiones del gobierno de restringir el sector privado y dolarizar parcialmente la economía son vistas como desesperadas y en algunos casos contraproducentes. Si Cuba optara por un sistema más abierto y permitiera así a las empresas privadas crecer, es posible que pudieran contribuir a la recuperación económica. Sin embargo, el gobierno actual parece temer que el crecimiento del sector privado pueda amenazar su control sobre el país, y ha comenzado a tomar medidas para regular y, en algunos casos, detener el progreso de estas empresas. El problema de fondo es que Cuba no genera ingresos suficientes para comprar lo que necesita. Al ser una isla, depende de las importaciones para alimentos y productos básicos, pero carece de capacidad para adquirirlos. La isla sufre apagones de hasta 14 horas diarias, lo que dificulta la operación de las empresas y genera escasez de agua y alimentos, agravando aún más la crisis. Entre 2022 y 2023, la población de la isla cayó de 11 millones de habitantes a poco más de 8.5 millones debido a una crisis migratoria. Cada vez más personas huyen de las difíciles condiciones, y esta fuga masiva sigue en aumento. A medida que la situación económica se complica, otro problema silencioso ha comenzado a tomar fuerza en Cuba: el consumo de drogas. Este es un fenómeno que en la isla no era tan visible hace una década, pero ahora está ganando terreno, especialmente entre los jóvenes. Cada vez es más común escuchar de familias preocupadas por sus hijos, atrapados en un ciclo de consumo como vía de escape de las presiones diarias. Muchos de estos jóvenes ven en las drogas una especie de refugio temporal, una forma de olvidarse, aunque sea por un momento, de las limitaciones que enfrentan. Imagina a alguien de apenas 20 años, con toda la vida por delante, optando por caminos tan peligrosos solo para anestesiar la desesperanza. Lo que alguna vez fueron fiestas y eventos alegres se han transformado en reuniones donde el acceso a drogas más fuertes es cada vez más sencillo. El impacto no solo se vive a nivel personal, sino también en el entorno familiar. Madres y padres luchan por rescatar a sus hijos de estas situaciones. Incluso algunos abuelos, que dedicaron sus vidas a criar una familia unida, hoy ven cómo esos mismos lazos están en peligro de romperse por una adicción que la sociedad todavía no sabe cómo manejar. Es importante recordar que este problema no solo afecta a quienes consumen, sino también a la sociedad en general. En hospitales, los médicos se ven cada vez más frente a casos de sobredosis y problemas de salud derivados del consumo. Las autoridades intentan controlar el flujo de drogas, pero es una batalla compleja, que implica recursos y educación que el país a veces no tiene en suficiente medida. Sin embargo, aún hay esperanza. Iniciativas de algunas comunidades y organizaciones están tratando de ayudar a estos jóvenes a encontrar formas de canalizar su energía de manera positiva.
Testimonios de personas que han logrado dejar el consumo y reconstruir sus vidas nos recuerdan que siempre hay una salida y que la fuerza de voluntad, combinada con apoyo adecuado, puede ser el camino hacia un cambio real. En resumen, la crisis en Cuba es el resultado de decisiones históricas, alianzas políticas y dependencias económicas insostenibles. La situación actual es crítica, y la falta de electricidad, agua y alimentos hace que la vida en la isla sea extremadamente difícil. A medida que más personas huyen del país, la pirámide poblacional sigue inclinándose hacia el envejecimiento, lo que solo complicará más la recuperación económica. La realidad es que, a menos que se tomen medidas drásticas y se permita un cambio económico significativo, el futuro de Cuba es incierto. La posibilidad de un colapso total está presente, y aunque es difícil predecir exactamente qué ocurrirá, los próximos 6 a 12 meses serán cruciales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Comparte en los comentarios qué piensas tú sobre este tema de Cuba. Gracias por tu tiempo.